Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jacibe Flores. Yo soy la oficial local del Comité de Publicaciones Médicas de CAREM UAEH y el día de hoy, como parte de la campaña Batalla contra el mismo enemigo a cargo de los comités permanentes SCOM, SCOME, SCOMP, SCORA y SCOR, les damos la bienvenida a esta actividad denominada Sinapsis Punto y Coma, en la cual haremos un análisis del artículo que están viendo en pantalla sobre el uso de verde de indocianida en la cirugía de cáncer de colon y recto. Los dejo con la miembro activo de SCOM, Jacqueline Díaz Morales, para que nos presente al doctor que estará a cargo de la ponencia del día. Buenas tardes. La ponencia del día de hoy pues estará a cargo del doctor Juan Carlos Salinas García. Es cirujano oncólogo, es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, especialista en cirugía general por el Hospital Juárez de México, avalado por la UNAM, especialista en cirugía oncológica egresado del Hospital Juárez de México, especialista en colposcopía y cáncer de la mujer egresado del Hospital General de México. Tiene un posgrado en cirugía laparoscópica clínica Londres. Es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oncológica. Es presidente de la Academia de Oncología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, director de la Clínica de Atención Integral de Cáncer. Es director también del Hospital Centro Médico Tolcayuca, especializado en la atención de cáncer en pacientes de escasos recursos, y es titular del Servicio de Oncología Quirúrgica del Hospital San José Satélite en la Ciudad de México. Ha sido partícipe también de congresos, como lo es 8th World Congress on Gastrointestinal Cancer, el 30º Congreso Internacional de Cirugía General, el 27 Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, The Art of Oncology Latin America y Best of ASCO. Bueno, como pueden ver, estamos observando el artículo que vamos a discutir y pues yo iré leyéndolo mientras el doctor va dando su análisis. Cualquier comentario o pues opinión que tengan mientras vamos discutiendo el artículo, siéntanse libres de prender su micrófono y externarla. Pues bueno, comenzamos con que pues el título, ¿no? Según los expertos, el uso del verde de indocianida en la cirugía de cáncer de colon recto reduce de forma significativa el índice de complicaciones por futuras suturas. Según esto, el equipo de cirugía de Kinsor Salud Sagrado Corazón, junto con otros centros internacional, han establecido los protocolos para el uso de esta tecnología en intervenciones quirúrgicas en el ámbito de cirugía general. Según afirma el doctor Salvador Morales Conde, el jefe de servicio de cirugía general y el aparato digestivo de Kion Salud Sagrado Corazón, nuestro equipo de cirugías de cáncer de colon ha reducido el índice de fugas en un 6%, lo que supone un impacto importante en nuestros resultados. Pero lo más importante no son los números, indica, sino que 6 de cada 100 pacientes dejan de sufrir como consecuencia de tener una complicación severa de su cirugía. Además, en el cáncer de recto también se ha conseguido reducir de forma significativa estas fugas, lo que ha hecho que se hayan empezado los protocolos para evitar la realización de ileectomías transitorias ano artificial en los pacientes. Doctor, ¿estas cirugías normalmente son complicadas? Bueno, primero que nada, quiero agradecer muchísimo al comité que tuvo la gentileza de invitarme a participar con ustedes. En primera instancia, quiero decirles que yo soy un residente vitalicio. Prácticamente toda la vida que tenemos desde que ingresamos a la Escuela de Medicina, somos estudiantes permanentes y en consecuencia, pues somos compañeros, ¿verdad? Yo toda la vida he tratado con residentes, he tratado con estudiantes, siempre he sido profesor. Como les digo, mi día empieza a las 7 de la mañana dando la clase y para mí es un honor poder participar y compartir mis experiencias. Bueno, quiero, primero que nada, me gustaría mucho si alguien de la audiencia tiene algún comentario o quisiera o tuviera alguna duda para que en la medida que yo vaya avanzando en la explicación de esto, la pueda ir contestando. Me gustaría mucho oír a la gente que participa, ¿qué le parece el artículo?
entienden de qué se trata, entienden los objetivos, qué dudas les quedan. Me gustaría escuchar a algunos de los participantes. Les recordamos que pueden prender sus micrófonos para emitir sus comentarios, o si no, pues también pueden ponerlos en el chat del Zoom y pues los iremos. Bueno, parece que no hay alguna duda. Ok, voy a participar. ¿Escuchan todos? Quiero estar seguro que están escuchando. Sí, doctor, sí se escucha. A ver, por ahí algo. Ok, primero que nada vamos a poner, vamos a tratar de poner en contexto cuál es la problemática. Miren, una de las cirugías intraabdominales que más se realiza en los últimos años es la cirugía de colon. De tal manera que ahora hay una subespecialidad dentro del área de la cirugía general, que es la cirugía colorectal. En los países de primer mundo prácticamente hay servicios de cirugía colorectal. Son cirujanos altamente especializados que solamente hacen cirugía de colon, a diferencia de otros lugares, por ejemplo en México, pues muchos de los servicios son cirugía general y ahí incluyen cirugía digestiva alta, en fin, no hay servicios tan específicos, salvo en algunos hospitales como Hospital General de México, posiblemente nutrición, y en algunos casos como el Instituto Nacional de Cancerología, que tienen un área de coloproctología. La cirugía de colon es cada vez más frecuente por dos razones. Una, la no oncológica, que es la enfermedad diverticular del colon. Los divertículos colónicos en personas de edad avanzada con una deficiente dieta de fibra pueden condicionar perforación de colon, pueden condicionar lesiones que lleven a un paciente a una colostomía y posteriormente a una restitución del tránsito intestinal, es decir, hacer una conexión del colon proximal al colon distal. Y en el cáncer, evidentemente que para poder retirar un tumor, tenemos que cortar un segmento del colon y restituirlo normalmente para que el paciente pueda evacuar por vía rectal. De tal manera que estas cirugías son muy frecuentes. Uno de los problemas mayores de estas operaciones tiene que ver con la presencia de falla en la anastomosis. Imagínense ustedes, muchachos, que ustedes retiran un tumor del colon sigmoides, vamos a verlo, y seccionan 15 centímetros, 20 centímetros del sigmoides y anastomosan, juntan el recto bajo con el colon descendente. Hacen una sutura, lo conectan y al tercer o cuarto día sale excremento por esta unión. Imagínense las complicaciones que ocurren de una fuga de material, ¿verdad? Fecal. Una peritonitis fecal que puede condicionar una sepsis abdominal y llevar al paciente a la muerte. De acuerdo a las estadísticas,
se habla que en algunos centros hasta un 20% de las cirugías del colon izquierdo pueden presentar fugas. Y aquí me refiero a la cirugía del sigmoides, a la cirugía del recto bajo. La evolución que ha tenido la cirugía desde las suturas, ¿verdad?, con hilo, a actualmente utilizar grapadoras, también ha repercutido en una menor cantidad de estas fugas. También se ha sumado que algunos pacientes, yo particularmente les soy honesto, cuando opero un recto bajo, es decir, un tumor del recto, que quito el tumor y que voy a unir la parte proximal del colon a la parte del recto o del ano, para evitar que tenga yo una fuga en la primera semana, saco una ileostomía. Quiere decir que saco un segmento de intestino delgado a nivel del ilion para que el paciente evacúe en forma transitoria por esta ileostomía de protección mientras cicatriza el colon izquierdo. ¿Sí me captan? Por eso, uno de los elementos que el cirujano busca es la seguridad de su anastomosis, para evitar la fuga, la peritonitis, la sepsis y la muerte. Es un elemento crucial que la restitución del tránsito sea seguro. Ninguna estadística nos habla del 100% de seguridad. ¿Sí me explico? Por eso la importancia de este artículo, que viene a sumar las estrategias para hacer una anastomosis segura. Es muy importante que ustedes como chicos entiendan este concepto. Yo, en lo personal, soy mucho de pedirle a los chicos de pregrado que lean primero libros. Primero leer libros, porque ustedes no conocen las bases de la medicina. En el pregrado estamos para eso, para conocer las bases de la medicina. Y las bases de la medicina son la anatomía, la fisiología, la fisiopatología de las enfermedades que vamos a ver. Para poder entender este concepto de falla en la anastomosis, tenemos que remitirnos a conocer la vascularidad del colon. Es muy importante saber cómo está irrigado. Cuando hacemos cirugía de colon derecho, saber, ¿verdad?, cómo la mesentérica superior, ¿verdad?, va a dar las ramas de la cólica derecha. Cómo en el colon izquierdo tenemos la mesentérica inferior que va a dar las ramas sigmoideas, las ramas hemorroidales superiores, cómo la arteria hipogástrica va a dar las ramas de las hemorroidales medias y cómo las pudendas nos van a dar las hemorroidales inferiores. Si conocemos la anatomía vascular, podemos elegir el segmento adecuado y conservar la vascularidad. Muy importante la arteria innominada del lado izquierdo del arco de Riolan. Por eso ustedes, más que yo los invite a leer artículos, los invito primero que nada a leer las bases fisiopatológicas anatómicas de las enfermedades. Es importante y es motivante leer los artículos que traen innovaciones tecnológicas. Pero primero sepamos anatomía. Primero sepamos fisiopatología y entendamos las enfermedades en los libros. Ahora bien, la técnica de la cirugía. La técnica operatoria con hilos, con suturas, se sustenta en que los puntos deben conectar adecuadamente la serosa con la serosa para que haya un cierre hermético. Hay puntos específicos, ¿verdad?,
que no son puntos continuos, que no son puntos anclados para colon. ¿Sí? Los puntos tienen que ser separados. Tienen que ser con material específico. Usamos muchísimo monocril gastrointestinal, que es una sutura que en los últimos años ha mejorado mucho. Entonces, los puntos, ¿verdad?, tienen que ser dados en forma separada, uniendo herméticamente esto. Cuando la cirugía de colon es muy baja, yo sí uso grapadoras mecánicas. Liz, pásame una grapadora mecánica circular y pásame una grapadora continua. Les voy a mostrar ahora los equipos de grapado que a mí me han ayudado mucho para evitar las fugas. Casi ya cuando operamos colon izquierdo, no uso sutura con hilo. Usamos grapadoras mecánicas, que son con titanio. Así ya vienen por acá ahora. Entonces, la cirugía tiene que ser una cirugía bien planeada, donde respetemos la vascularidad del colon. No podemos cortar segmentos y devascularizar nuestro sistema colónico, porque la isquemia es el principal enemigo de una buena sutura anastomótica. Si el cabo que tú vas a conectar no tiene la suficiente vascularidad, a la semana ese cabo se va a necrosar y vas a tener la fuga. Se tiene que emplear materiales. Actualmente ya usamos, en lugar de hacer pinza, corte y nudo con hilo, usamos sistemas de ligasure, de bisturí armónico, que la pinza lo que hace es cortar y hacer un sello hermético, de la vascularidad. Eso nos reduce mucho en tiempo y nos reduce mucho en otras cosas. Ahí tienes la pinza de ligasure. Bueno, esta es una pinza de ligasure, la estoy mostrando aquí a la pantalla. Aquí se abren los dientes. Vean el sistema, aquí tengo el sistema, aquí va la energía. Esta pinza, con este diente, ya nada más pinzo el pedículo vascular, lo aprieto este botón de color morado, da la energía, tengo un gatillo aquí, perdón, tengo un gatillo ahí, ¿lo alcanzan a ver el gatillo? Este gatillo sí, lo aprieto y corto. Es una forma de manejar esto. La otra es la sutura. Esto entra por el recto, este cabo. Lo pueden buscar en los libros. Cuando ustedes vienen a un artículo, tienen que empaparse. Nunca esperen que el maestro les va a dar todos los elementos. Ustedes tienen que leer antes, ¿verdad? Aquí están los libros en el consultorio, se los presto, ¿sí? De las bases. Tengo las grapadoras aquí y vean cómo esta grapadora entra por el recto. Y este cabo es el cabo distal. Se conecta a este sitio, acaba el colon, acaba el recto, lo unimos y damos el disparo con la grapa. ¿Sí? Estos son elementos que nos sirven para asegurar una buena anastomosis. Ahora bien, ya que pusimos en contexto, vamos a ver por qué es útil el verde de indocianina. El verde de indocianina se aplica en forma endovenosa cuando estamos haciendo cirugía endoscópica, laparoscópica. Se pone una fuente de luz oscuro y este verde se distribuye en los vasos y con la cámara podemos determinar la vascularidad y la viabilidad de los cabos. Si en la cirugía vemos que lo que vamos a conectar no tiene
vasos sanguíneos que pinten el verde de hidrocianina, ese tejido está isquémico, tiene isquemia. Y aunque yo haga una sutura muy hermética y en ese momento haga la maniobra de la llanta, es decir, le ponga por el recto aire y ponga agua y no haya burbuja, ¿sí? Si el borde está necrótico, al cuarto o sexto día, ese tejido muerto se va a esfacelar y viene la fuga. El uso sistemático del verde de hidrocianina aunado a la técnica de grapado está acercando que las anastomosis lleguen a cerca del 90 y tantos % de seguridad a la hora de hacer una anastomosis. Esto evitará las fugas y evitará el uso de la ileostomía de protección. Por eso es importante, ¿sí? No es difícil conseguir el verde, es sencillo. Es fácil ponerlo endovenoso, es fácil verlo en la cirugía y es un elemento técnico muy importante. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna duda o quieran hacer algún comentario. Todo está muy claro, doctor. Gracias. Doctor, con lo que estaba comentando, pues básicamente lo que se busca es asegurar, primero lo que se decía, ¿no? Que la anastomosis sea buena, sea, por decirlo así, fuerte, además que no necrose el segmento distal o el proximal para que no se quede sin esa vascularidad. Y este verde de indocianina, pues nos permite asegurar que no haya fugas, evitamos la peritonitis fecal, pero además de eso mejoramos la calidad de vida del paciente y su recuperación, ¿no? Porque si Claro, evitamos hacer la ileostomía. Lo tiene sin ileostomía y él al quinto día está evacuando normal, ¿me entiendes? Hay pacientes que evacúan el tercer o cuarto día, sin problema, y le puedes dar dieta y puede empezar a comer y es una alta más temprana, ¿no? Que tener una semana o una segunda operación para conectar la ileostomía. Gracias, ¿Algún doctor. otro comentario? Sí, doctor. En el chat hay otra pregunta. Bueno, preguntan, ¿cuál es la luz mínima que se debe dejar para evitar complicaciones? ¿La qué, mi amor? La luz. Bueno, qué bueno que lo comentas. Fíjate que de los elementos que tenemos muy importante es el calibre que debe de tener el recto. Nosotros usamos para recto bajo casi siempre grapadoras tipo 31, número 31 milímetros, y en el colon arriba usamos 29. Yo uso calibradores, te voy a explicar cómo funciona esto. Tenemos una especie de molde que es un calibrador, y ese calibrador lo metemos en el segmento intestinal, porque hay colos más delgados, colos más gruesos, rectos más delgados. Hago la calibración, mido cuánto es, y yo tengo ya un set, de grapadoras. Hay pacientes que tienen hasta 29 o 28, entonces ese es los milímetros, los mido con este set. Esto es muy importante, con las grapadoras. Ok, muchas gracias, doctor. Hay otras preguntas. Sí. Preguntan, ¿en cuál tipo de cáncer se ha visto que exista mejor respuesta postquirúrgica? ¿En el carcinoma ulceroso o en el anular? Bueno, qué bueno que lo comentas. El carcinoma anular, yo siempre les digo que es el carcinoma en anillo de servilleta. Y el otro tipo de cáncer es un tipo un poquito más extendido. Al final del camino, muchachos, qué bueno que lo comentas, lo que tú tienes que tener es un segmento libre de cáncer. ¿Sí? Quiere decir que independientemente de que sea anular, que es el que más se obstruye, ¿sí? Que es el que más se ocluye, o que sea el tipo polipoide o el tipo infiltrativo, tú tienes que tener un mínimo margen. En la parte distal, en el recto, se acepta que sean por lo menos 2 centímetros, aunque hay quien habla de 8 o 9 milímetros, pero 2 centímetros de recto son suficientes para poder conectar. Y arriba, como tienes más colon, se habla de 5 o 7 centímetros. Tienes que conectar siempre sano con sano. Ahora,
sí es importante esto. El carcinoma anular o en anillo de servilleta, yo les digo, siempre les he hecho el cuento que yo me crié en Barreteros, en el mercado. Entonces, cuando decían los libros tumor en anillo de servilleta, yo no entendía esto, que era un anillo de servilleta. Hasta que fui a una cena fifí, una cena nice en Cancún, en un congreso de cabeza y cuello donde presenté un trabajo sobre vascularidad de los colgajos de la cara con el maestro Yatin Shah, y nos dieron una cena donde por primera vez probé el salmón, y en la cena tenían la servilleta con un anillito envolviendo la servilleta. Pues ya, este es el anillo de servilleta, es estenótico. El cáncer de recto, digo, de colon y recto, que hace anillo de servilleta, se obstruye. Por eso muchos pacientes llegan como urgencia obstruidos, y el cirujano general los mete como oclusión y resulta ser un cáncer. Actualmente la idea del cáncer, o mi idea del cáncer, es que el cáncer no se puede prevenir. El cáncer se debe detectar a tiempo. La Academia Americana contra el Cáncer dice que en todos los pacientes de toda la población, los hombres y mujeres mayores de 50 años de edad, se tienen que hacer una colonoscopía mínimo cada 5 años. Y pacientes con colonosis familiar o antecedentes de cáncer, 10 años antes que el familiar. Yo me hago mis colonoscopías cada 5 años, desde que tenía 40. No soy pendejo. Veo mucho cáncer de colon. Ustedes que tienen papás y abuelos, por favor, piensen en cáncer de próstata, cáncer de colon. Los más frecuentes, y hagan los estudios. No esperen que lleguen a la sala de urgencias ocluidos por un cáncer anular. Lo digo por sus papás y por sus abuelos. Lo que yo veo en mi consultorio es 80% basura oncológica de pacientes avanzados que tienen menos de 20% de curación. Son pocos los casos que vemos con cáncer que están en etapa curativa. Y ustedes son la nueva generación. Ustedes no pueden estar con la clínica vieja palpando y percutiendo tripas. Eso olvídenlo. Ustedes tienen que ser intrusivos. Ustedes, ante un dolor que no se quite en 3 semanas, tienen que ir a la tomografía, tienen que ir a la colonoscopía. Ustedes tienen que usar las herramientas tecnológicas de los avances médicos para hacer diagnósticos cada vez más precoces. Si ustedes se quedan en una medicina que no hace ultrasonido, que no hace tomografía, que no hace endoscopía, están viviendo en el siglo pasado. La clínica antigua, la clínica anterior, es la bruja actual de los diagnósticos precoces. Si esperamos a que el paciente dé signos y síntomas, estamos muy mal. La invitación a las nuevas generaciones es a usar la cabeza y a usar la tecnología, por favor. ¿Algún otro comentario? Muchísimas gracias por todos estos comentarios, doctor. Sí, hay otra pregunta. Bueno, nos ponen en el chat. ¿Usted recomienda operar los pólipos para revertirlos o llevar las recomendaciones necesarias para evitar que estos se compliquen? Claro, aún los pólipos no son malignos en esta situación. Bueno, hay dos situaciones que comentar. La primera es la enfermedad polipósica familiar. La enfermedad polipósica familiar es precursora del cáncer. Hasta un 80%, si no es que cerca del 100% de las poliposis familiares van a desarrollar cáncer. El tratamiento de la poliposis múltiple, más de 100 pólipos en el colon, es la colectomía total. Hay que quitar el colon completo. El pólipo aislado, que tú haces una colonoscopia y te encuentras un pólipo, ese pólipo, si es hiperplásico, sí puede tener un riesgo de hacer cáncer. Se debe de quitar en ese momento. El pólipo no se observa. Se usa un asa de diaterma y se quita el pólipo y se manda a patología. Muy bien. Sí, tenemos otra pregunta. ¿En qué situaciones el carcinoma en el sigmoides son considerables no quirúrgicos? Bueno, esa es una pregunta que me encanta, me encanta. Mira, el cáncer tiene 3 complicaciones, sobre todo el cáncer sigmoideo. 1, se ocluye. 2, sangra. 3, se perfora. Esa es la historia del cáncer de colon. Por eso, salvo que haya condiciones médicas que el cardiólogo te diga, se va a morir en la sala, no lo operes, todos los cánceres se deben de operar. Independientemente de que tengan metástasis hepáticas etapa 4. ¿Por qué?
porque ese paciente se va a complicar con cualquiera de estas tres cosas. O se va a ocluir, o se va a perforar, o va a sangrar. Y la única forma de controlar esto es quitando el cáncer. Puede ser una cirugía paliativa, sí, es cirugía paliativa, pero quitas el foco de sangrado, quitas el foco de perforación y quitas el foco de estenosis. No estoy de acuerdo en dejar solamente una colostomía y dejar el cáncer ahí. Es una tragedia. Por eso es muy importante asociarnos como médicos. Si yo soy cirujano general y no tengo capacidad de hacer una resección colónica, me asocio a un oncólogo. Por eso es la tragedia de la urgencia. Llega ocluido el paciente porque nunca nadie lo vio, pero el paciente tenía síntomas. Y todo el mundo habla de colitis, mis pestañas. Muchos son cánceres que no fueron diagnosticados a tiempo. ¿Alguna otra? Sí, doctor. Entonces, este tipo de cáncer tiene mayor incidencia en lo que son los pacientes mayores de 50 años, por así decirlo. Sí, en efecto. Mira, te voy a comentar, por eso les comento muchísimo que ustedes tienen que estudiar las bases. Antes de llegar a leer los artículos, tenemos que leer las bases. Aquí hay que entender que hay cáncer de colon esporádico y cáncer de colon hereditario. Y el colon hereditario, pues eso se presenta en edades más tempranas. Hay pacientes de 30 años con cáncer de colon, pero son, por ejemplo, por enfermedades familiares heredadas. La enfermedad de Lynch, por ejemplo, que es el cáncer no polipósico, las poliposis familiares, todos los síndromes que existen a nivel, ¿cómo se llama?, familiar, y los esporádicos. El esporádico es aquel paciente que no tiene antecedentes familiares, que no tiene problema genético y que pues tiene un cáncer de colon esporádico. Es un mar de cosas lo que hay en cáncer de colon. Actualmente el cáncer requiere determinaciones de los oncogenes, del KRAS, de BRAF, de muchos oncogenes, porque la terapia que se da ahora para el cáncer de colon no es una terapia solamente genérica sistémica, sino individualizada. Si el KRAS mutó, si no mutó, o sea, es toda una ciencia, es una rama muy bonita de la oncología y la cirugía colorectal es uno de los retos más importantes de la cirugía actual. ¿Alguna otra cosa? Si tienen alguna otra duda, también recuerden, pueden prender sus micrófonos o seguir poniéndolas en el chat. Tenemos hasta las 12 de la noche, ¿eh? Ya mandé pedir las cervezas. Sí, tenemos otra pregunta, doctor. Preguntan en el chat, hay muchos factores de riesgo para este tipo de cáncer, pero en su experiencia, ¿cuál es el de más peso? Bueno, qué bueno que lo comentas. Mira, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Yo tuve una paciente que se llamaba Alma Portes, de 60 años. Les voy a contar la historia. Alma era hija de hippies de la época de los Beatles, o sea, de los 60, los papás de Alma, del Peace and Love, de Avándaro, de todo este tipo de cosas. Ustedes no eran ni proteína, no tienen ni idea, eso son cosas de sus abuelos. Y Alma vivió toda la vida vegetariana. Vegetariana. A ver, déjenme contestar quién es. A ver, Álvaro. ¿Qué pasó, Álvaro? Buenas tardes, oiga. ¿Qué nombre era el de la que me pidió hace ratito? Chinchón. Chinchón, a mí Chinchón. Es que estoy aquí por Cuerpo Vino. Ajá. No sé si están vendiendo, pero puro servicio a domicilio. Está bien que me lo manden a la casa. Chinchón dulce. Chinchón dulce. Y le doy su dirección. Exacto. Exacto. Ándale, exacto. Ok. Órale. ¿Ahora la dirección o no? Órale, vaya. Bueno, entonces Alma Portes nació en ese seno de esa familia y pues era vegetariana, porque son hippies, peace and love, amo al mundo, en fin. Con el tiempo Alma se volvió vegana. Y Alma, por supuesto, era del mundo holístico. Ver los amaneceres, los atardeceres, hacer oración. Y por supuesto era maestra de yoga. ¿Sí?
Alma empezó con una diarrea, gastroenterólogo, hasta que sangró. Y cuando sangró, mi amigo Paco Donato le hizo una colonoscopía para ver por qué sangraba. El problema, adenoma tubulovelloso asociado a cáncer de recto sigmoides. ¿Qué quiere decir esto? Alma se murió, por supuesto, está muerta. No hay medidas preventivas contra el cáncer. No hay prevención. La vegana le dio cáncer. ¿Me explicó? Yo te podría decir lo que dicen los libros, come frutas y verduras, pero esto no es una garantía para que no te dé cáncer. Haz ejercicio, no fumes. ¿Cuánta gente yo veo que no fuma y tiene cáncer de pulmón? Por eso, las estrategias del cáncer tienen que ser muy bien encaminadas. Pacientes de riesgo y pacientes que tienen que hacer estudios, estén o no estén en riesgo. Una mastografía se tiene que hacer sí o sí después de los cánceres. El cáncer de mama es el más frecuente de todos los cánceres. Un papanicolau se tiene que hacer sí o sí si tienes relaciones sexuales, porque hay papiloma. Una colonoscopía se tiene que hacer sí o sí a los 50 años. Obvio, te va a ayudar mucho tu estilo de vida sano. Obvio, te va a ayudar mucho que comas frutas y verduras. Sí, pero no te asegura que no te dé cáncer. ¿Me explico? Yo no les puedo venir a ustedes con el cuento de los libritos. Vida sana, vida. Ayuda, claro que sí. Las viejitas antes, Sara García, a los 50 era la mamá de los 3 García. Ahora Maribel Guardia a los 61, pues es un forro. Las cosas han cambiado. Ustedes, chicas, van a ser muy guapas a los 70, van a ser unos forrones de mujeres porque se van a poner protector solar, porque van a hacer mucho ejercicio, porque van a comer bien y van a llegar a los 70 muy guapas. No son las viejitas de antes que llegaba la menopausia y estaban quebrándose de los huesos. Pero el estilo de vida sano, que es muy bueno y que es muy recomendable, no asegura no tener cáncer. Hay que hacer los estudios de detección. Detección y más detección. ¿Alguna otra cosa? Sí, doctor. Hay otra pregunta. En un carcinoma en el sigmoides con un estadio clínico 4, ¿es recomendable la radioterapia o la quimioterapia antes de la cirugía? Qué bueno que es una excelente pregunta, me gusta mucho. Mira, los protocolos actuales nos dicen que la mejor forma de abordar el cáncer de recto, no de sigmoides, de recto, es la quimioradio preoperatoria. Ya hay protocolos bien establecidos donde el paciente es llevado a tratamiento con capecitabina o algunos protocolos con fluoracilo irradiado del ano recto para evitar la recurrencia local. Sí, revisamos la literatura, esto nos dice. Algunas veces, ¿verdad? La cirugía es pequeña y podemos hacer cirugía transrectal, microcirugía anorrectal, está bien. Cuando tú defines el estadio 4 es porque hay metas a distancia. Y vuelvo al punto. Si tú tienes metas hepáticas, pero tienes un cáncer en el recto, trata el cáncer de recto. Trata el cáncer local. Yo, en un caso como este, etapa 4, cáncer con lesión en el hígado y lesión en el recto, yo doy quimio radio concomitante, por supuesto, de entrada, porque le va a servir a la meta hepática y le va a servir a la afección local. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Sí. Usando la clasificación de Dux, ¿cuál estadio de tumor es el último tratable mediante cirugía? Bueno, vuelvo a comentarlo. Yo creo que siempre se debe tratar el tumor primario. Por lo que te explico, si no quitas el primario, va a sangrar, se va a perforar. O sea, no hay una etapa en la que digas, no le voy a hacer nada. No sé si me explico. Ahora, las etapas 3, las etapas T3, T4, a veces van a cirugía de Miles, que es la cirugía abdominoperineal, la exenteración pélvica.
es quitar el ano recto. Yo tenía un paciente que le quité el ano, se llama cirugía de Miles, ¿sí? Se quedó sin colita. ¿Cómo se llamaba el paciente? Casiano. Casiano se llamaba el paciente. No se murió de cáncer rectal, se infartó. Yo hice mucha cirugía de Miles, mucha cirugía abdominoperineal, quité muchos rectos en una época donde había poco quimio radio, poco protocolo. Pero a veces prefiero una buena cirugía de Miles que controle bien el cáncer a hacer una quimio radio o una cirugía conservadora de recto, que lo único que conserva es tumor y que a los 6 meses tenga una metástasis hepática. Perdónenme si a veces no sigo el protocolo, pero a veces soy muy contundente. Tengo muchos pacientes vivos con cirugía abdominoperineal. No conservo recto. Claro, cada caso es individual. Ahora ningún paciente quiere perder el recto, ¿eh? Tú le pones las opciones y todos quieren conservar la cola. Bueno, está bien. Es individualizar el caso, estudiarlo muy bien. ¿Alguna otra? Chicos, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda? Yo Recuerden, tengo pueden otra. prender su micrófono. Dime, Excelente. hijo. En el artículo decía que pues uno de los como factores principales y que, o sea, también como usted decía, pues es la vasculatura regional de la zona en la que estemos operando. En ese caso, pues, como es el colon, pues las arcadas, al final de cuentas de lo más importante son las arcadas más pequeñas, las arterias más pequeñas que llegan directamente ¿cómo se llama? Al colon. En caso de que, por ejemplo, este paciente pues sea un paciente fumador, un paciente diabético y que tenga algún problema vascular, ¿qué tanto nos sigue ayudando este verde de indocianina Sí, mira, para qué bueno que lo comentas. Esto que tú dices es muy cierto y es un punto que no tratamos. Te felicito por tu comentario porque es muy inteligente y muy acertado. Te felicito. Sí, Gracias, en doctor. efecto, operamos pacientes con muchas comorbilidades y el paciente fumador y el paciente diabético es un mal candidato para anastomosis, en efecto. El verde de indocianina sí te sirve, pero es una comorbilidad. Yo a los pacientes fumadores diabéticos sí les dejo ileostomía de protección, ¿eh? O sea, no me la juego a pesar de tener un verde indocianina bueno, ¿eh? Sí les dejo protección. Sí, sí. Miren, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y yo he tenido fugas y he tenido catástrofes. Y la gente se muere. Ante la duda no hay duda. Una ileostomía de protección es mejor. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Había leído yo un artículo sobre un tipo de Ponte a cáncer leer de libros, colon. ponte a leer libros, ponte a leer libros. Ponte a leer Aparte, las bases. sí, eso es muy cierto. Pero consultaba yo sobre una variedad de hepatocarcinoma fibrolamelar que Sí, podría estar metastatizado teniendo un origen en colon, pero que solía cursar con marcadores tumorales negativos. sí. El Es muy carcinoma, común. bueno, para empezar, después te digo que leas primero libros porque te vas a meter en Honduras de superespecialistas. No, mira, el carcinoma fibrolamelar es un tumor del hígado, normalmente se ve en niños, no se ve en adultos. Para que sea un fibrolamelar, tienes que tener un buen patólogo para que el patólogo te diga que realmente es un fibrolamelar. El fibrolamelar normalmente no lo ves en adultos. Quiere decir que sería un garbanzo de a libra, que es lo que publican los artículos, garbanzos de a libra.
El marcador para el cáncer primario de hígado, hepatocarcinoma, es la alfa-fetoproteína. Pero no siempre está alta la alfa-feto. En un 30% de los pacientes con hepatocarcinoma no marca la alfa-feto. Y segundo, ¿verdad? Cuando hay una masa hepática, siempre se tiene que descartar que no sea metastásica de algún segmento del tubo digestivo o de algún otro órgano de la economía. Por eso yo siempre invito a los alumnos a que hagan patología. Es chévere hacer patología. No ves pacientes, no das consulta, no te peleas con ningún enfermo, no se te muere nadie. Puedes ir de pijama al laboratorio, tomar una cerveza, poner tu mejor música y sentarte en tu microscopio a hacer tus diagnósticos. Nadie te está chingando. O sea, es bonito ser patólogo. Porque el patólogo es la base del diagnóstico. Si el patólogo es tonto, ¿sí? Y empieza a divagar, si es un fibrolamelar, si es un metastásico, si es un primario, no es un buen patólogo. El patólogo tiene que darte la certeza, con base a la morfología y a la inmunohistoquímica, de dónde viene ese tumor. Por eso la biopsia es la base de la oncología. Es la piedra angular. ¿Sí? Es la piedra angular. La patología. Porque si estamos divagando ahí, cometemos graves errores. Y te digo, ese artículo que tú leíste, pues te confundió y te puso en la madre porque realmente aporta poco. Solamente te da un garbanzo de la libra y un caso raro. Tú tienes que tener las bases de lo que es un fibrolamelar, que es un hepatocarcinoma, que es un nódulo de regeneración, que es una cirrosis hepática, en quién se da. Y ver cuáles son los tumores más frecuentes que dan metástasis. Tienes que haber una tomografía axial computada cuatrifásica para poder ver cómo se ve una lesión metastásica y cómo se ve una primaria. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Gracias, doctor. Sí, doctor. Bueno, preguntan en el chat. ¿Esta técnica mencionada en el artículo se está utilizando actualmente en México? Sí, se hace en México. Lo hacemos, se consigue el verde, se hace la laparoscopía y se puede hacer. Sí, es muy reproducible. Es reproducible. Si no, no es compleja. No se requiere gran tecnología. Eso es porque me gustó el artículo. Está bonito, es interesante porque es reproducible, es factible hacerlo. Gracias. También nos preguntan, ¿a qué edad podríamos pedirle a los pacientes métodos de detección contra el cáncer? Hablando de pacientes clínicamente sanos. ¿Y cada cuándo deberíamos pedirles que se repitan? Bueno, cada segmento del cuerpo tiene sus indicaciones. Por ejemplo, los hombres tienen que revisarse los huevos cuando son adolescentes. El cáncer más frecuente del hombre joven es el cáncer del testículo. Y a veces las compañeras no participan de esta revisión, entonces tienen que hacerlo ellos solos. ¿Sí? Tienen que revisarse los testículos de los hombres. Las niñas tienen que hacerse un Papá Nicolau desde que tienen actividad sexual. Y todo paciente mayor de 50 años tiene que hacerse estudios de marcadores tumorales anuales, por supuesto, y tele de tórax, y colonoscopía y endoscopía, que son las edades más frecuentes. Pero cada paciente tiene su segmento. ¿Sí? Por eso son importantes. Yo creo que los médicos oncólogos no deberíamos estar donde estamos viendo la basura oncológica. Tendríamos que estar en el campo de batalla de primera línea haciendo las detecciones oportunas. Por eso es importante que en el pregrado se tenga la materia de oncología, porque si tú vas a ser gastroenterólogo, no te andes peleando con las gastritis y las colitis, mételes el tubo y detecta el cáncer de colon y el cáncer de estómago pronto. No esperes los signos y síntomas. Si tú eres neumólogo, haz la broncoscopía y el cepillado pronto. Si tú eres ginecólogo, haz el Papá Nicolau ya. Cada órgano tiene su directriz y cada edad tiene sus segmentos. No puedes hacer todo de todos, por supuesto. Es imposible. Acabo de tener un muchacho de 40 años que dio un paso, se fracturó el fémur.
y él tiene un plasmocitoma, un mieloma múltiple. ¿Quién va a pensar que un chamaco de 40 va a tener mieloma múltiple? Una fractura, o sea, él no se podrá detectar eso, ¿sí me explicó? Pero hay tumores detectables. El cáncer de mama es detectable, el cáncer cervical es detectable, el cáncer de colon es detectable, el cáncer pulmonar es detectable, claro que sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Vamos a comer, ya no se hagan. Pues me parece que ya no hay más preguntas, doctor. Muy bien, bueno, pues les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Espero poder participar con ustedes en alguna otra ocasión. Gracias por la invitación y espero que hayan estado a gusto con mi participación. Perdonen si de repente digo cosas, pero bueno, pues, me salen del corazón. Cuídense Pues mucho. muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este Sinapsis Punto y Coma a nombre de KMOEH y de los comités permanentes SCOM, SCOME, SCOF, SCORP y SCORA. Les damos las gracias y los invitamos a seguir revisando nuestras actividades de la campaña Batalla contra el mismo enemigo. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense mucho. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor. Hay que empezar a pensar, vale.